Hola, hola hijos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para desarrollar una sesión más del área de comunicación. En los primeros días, en la primera semana, hablamos sobre la comunicación. Decíamos que el hombre por naturaleza es social y tiende a comunicarse. ¿A través de qué se comunica? Cuando hablamos de los elementos de la comunicación, hablamos del código. Cuando hablamos del código, nos estamos refiriendo al idioma que se le llama también habla. Entonces, el hombre para comunicarse, repetimos, usa un lenguaje, un idioma. Si nosotros hablamos con un colombiano, con un ecuatoriano, con un chileno, podemos entendernos fácilmente porque hablamos el mismo código, es decir, el mismo idioma. Pero si nosotros hablamos con un estadounidense o con un francés y no sabemos su idioma, no podemos entendernos porque ellos usan diferente idioma al nuestro. Entonces es muy importante que para poder entendernos tenemos que hablar el mismo idioma, el mismo código. Bien, vamos hoy día a tratar sobre el lenguaje, que es por esencia del hombre, ¿no? Vamos a ver, hoy día vamos a tratar sobre el lenguaje. ¿Qué podemos decir del lenguaje? Del lenguaje podemos decir que es un medio un recurso que el hombre utiliza para comunicarse. Medio que permite al hombre comunicarse, expresarse. ¿Y qué expresan? Sus ideas, sus pensamientos, sus frustraciones, sus alegrías, etc. Es a través del lenguaje que el hombre expresa ideas, sentimientos, frustraciones, alegrías, proyectos, etc. Bien, este lenguaje puede ser usando la palabra u otros medios. Si nosotros usamos la palabra, estamos hablando del lenguaje articulado. Recuerden, cuando hablamos también del signo lingüístico, dijimos que es articulado. Y tenemos el lenguaje no articulado. Entonces ya tenemos acá dos formas, ¿verdad? Medio que permite al hombre expresar ideas, sentimientos, etc. a través del lenguaje articulado y el lenguaje no articulado. El lenguaje articulado usa la palabra. ¿Ya? Usa la palabra que puede ser oral o escrita. Articulado. Usa otros medios. Vamos a ver qué usa. Ustedes lo saben, hemos visto ya anteriormente. Usa la mímica, usa el sonido, usa los colores, por ejemplo, en el semáforo o cuando el árbitro saca una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. ¿Qué está indicando?
Si es roja, que está expulsado. Si es amarilla, es una amonestación. Entonces, ahí no se usa la palabra, simplemente saca la tarjeta. Entonces, el lenguaje es el medio que permite al hombre expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos, alegrías, penas, deseos, etc. Se hace a través del lenguaje articulado y el lenguaje no articulado. El lenguaje articulado usa la palabra, que la palabra puede ser oral o escrita. El lenguaje no articulado usa la mímica, el sonido, colores, iconos o imágenes, ¿no? Diferentes medios, pero menos la palabra, no usa la palabra. Del lenguaje articulado se desprende la lengua o idioma que hemos dicho y el habla. ¿Habrá diferencias entre estos dos elementos? Claro que sí. La lengua, y hemos dicho, es el idioma, es el código. El habla es la manera de expresarse de cada uno de nosotros. La lengua lo usa una comunidad grande, que es un país o puede ser también un continente como el continente sudamericano, que hablamos el castellano. En cambio, el habla pertenece a cada uno. Un piurano, por ejemplo, habla cantando. Un charapa, uno de la selva, también tiene su tono. Entonces es diferente, es su habla. Cuando una persona viene del Ande, de la sierra, también tiene un dejo, su manera de hablar. Eso es su habla. Mientras que la lengua lo podemos utilizar toda una comunidad. Esa es la diferencia. Lengua es el idioma, es el código. Pertenece a una comunidad, ¿ya? Mientras que el habla pertenece a cada uno de nosotros. ¿Quedó claro entonces esto del lenguaje? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lengua y qué es habla. Repetimos, la lengua es el idioma, es el código. También se le llama, a ver, código, idioma o lengua. Esos son los tres nombres que le damos. En el mundo existen muchos idiomas. Los tres idiomas más hablados son el chino, también el español o castellano, el inglés, el ruso, alemán, japonés, francés, italiano. Son los idiomas más hablados en el mundo. En el Perú tenemos la lengua oficial, la que por obligación tenemos que hablar todos los peruanos, el idioma castellano. Pero también el quechua y el aymara hoy en día es reconocido como idioma oficial, porque grandes cantidades de habitantes de la selva y de la sierra aún siguen hablando el quechua y el aymara. Aparte de estos tres idiomas, tres códigos que les estoy diciendo, hay muchos más. Lenguas aborígenes. En la selva, por ejemplo, hay más de 40 lenguas. ¿Sí? Entonces, justamente por eso se dice que somos un país multilingüe, ¿ya? Porque tenemos varios idiomas. Tenemos, repito, el castellano, el quechua, el aymara y las lenguas aborígenes, especialmente las de la selva. Por eso, repito, somos un país multilingüe. Entonces, la lengua, repetimos, es el idioma. El habla es la manera
de hablar de cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a ver ahora las diferencias entre la lengua y el habla. Voy a retirar ya este esquema para hablar sobre las diferencias. Ahora veremos las diferencias entre lengua y habla, ¿sí? Primera diferencia. Hemos dicho que la lengua es el código, ¿no? Es el código o idioma. El habla es el uso de dicho idioma. Es el uso del idioma. Recordemos que el idioma o el código es un conjunto de signos sonoros y gráficos. Sonoros cuando lo pronunciamos, gráfico las letras, cuando escribimos las letras, ¿no? Eso es el idioma o código. Diferencia B. Hemos dicho que la lengua lo habla toda una comunidad. Por lo tanto, es social. Es social. Comunitario. Mientras que el habla es individual. ¿Por qué no? Es individual. Porque es el uso que le damos cada uno de nosotros a la lengua o al idioma. También podemos decir, como hemos visto en el signo lingüístico también, es más o menos fija, ¿ya? Más o menos fija. No cambia. Cambia a través de los años. Y eso lo hace, ya sabemos, la Real Academia de la Lengua. En cambio, el habla es pasajero, momentáneo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando un piurano viene a Chimbote, va dejando ese tonito que tiene y se adapta al habla de Chimbote. Cuando uno de la sierra también viene por estudios, viene a una ciudad más grande, poco a poco va adquiriendo la forma de hablar. Por eso decimos es momentáneo. Un estudiante, su habla de un estudiante es diferente ya a un profesional, ¿verdad? Entonces es momentánea. El habla puede cambiar. Diferencia D. Vamos a ver la diferencia D. La diferencia D podemos decir que es abstracta. ¿Por qué es abstracta? Porque justamente es mental. Lo que tú vas a expresar, lo elaboras acá en tu cerebro. Por eso es mental. Mientras que el habla es solamente sonora. Eso. ¿Qué otra diferencia tendremos acá? A ver, es el código o idioma. El habla es el uso que hacemos de ese idioma. Es social, porque es comunitaria.
abarca una gran comunidad. Es individual porque nos pertenece a cada uno de nosotros. Es más o menos fija, un idioma no cambia. Algunas palabras pueden cambiar con el tiempo, después de muchos años. En cambio, el habla es momentáneo. Tú puedes cambiar tu manera de hablar. A veces, por ejemplo, hablamos gritando. Otras veces hablamos despacito. Es nuestra manera de hablar. Pero poco a poco podemos cambiar porque eso nos beneficia. Gritar no es bueno. Hablar muy despacito tampoco. Entonces, por eso decimos que es momentáneo. Es mental porque se elabora el idioma, la lengua se elabora en el cerebro. En cambio, el habla es sonora, solamente hablada. Bien, esas son las diferencias entre lengua y habla. Dentro de la lengua tenemos que hablar también acerca de los dialectos y de los peruanismos. ¿Qué cosas son los dialectos? Los dialectos son variaciones que sufre una lengua en determinada región geográfica. Por ejemplo, nosotros hablamos el castellano, ¿no? Un argentino habla también castellano. Pero nos vamos a diferenciar en algo, especialmente en el tono. Por ejemplo, o en el significado. Por ejemplo, nosotros decimos muchacho, ¿no? A un niño o un joven. En Argentina, ¿qué le dice? Le dice pibe. En México, ¿qué le dice? Chao. Tiene el mismo significado, aunque diferente significante. Entonces, eso es. Vamos a borrar esto. Y vamos a hablar ahora del dialecto. Dialecto. El dialecto decimos que es la variación que sufre un idioma en determinada región geográfica. Hablamos el mismo idioma, pero tiene alguna variante en el significado. Por ejemplo, decíamos, en el Perú, nosotros decimos muchacho. En Argentina, dicen pibe, ¿verdad? En México, le dicen chavo. Y así sucesivamente. En los diferentes países, todos son castellanos, tienen el mismo significado, pero su significante es diferente. Entonces, el dialecto es la variación que sufre una lengua en determinada área geográfica. ¿Qué más podemos decir del dialecto? El dialecto puede cambiar en el tono. Como les decía, uno de México tiene su manera de hablar. Un argentino también le da cierto tono. Y el peruano tiene también otro tono. Entonces puede variar el tono. ¿Qué más puede variar? Varía, como hemos visto, el significante. También varía la construcción. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, varía el tono.
varía el tono, varía la construcción. Vamos a señalar primero el significante. Y varía la construcción. Muy bien. Y hemos visto que el tono de un arequipeño es diferente a un chimbotano. De un piurano es diferente. Hablan casi cantando. Uno de la selva, a ver, ustedes vayan intentando. Ustedes saben cómo hablan los de la selva. De mi selva, mi tierra. ¿No? Le dan cierto tono. En cuanto al significante, estamos viendo acá que varía el significante en la construcción. Por ejemplo, muchas veces dice, ¿qué diciendo no más te has venido? ¿Qué diciendo no más te has venido? Ahí está, no está bien la construcción. ¿Cómo sería la construcción? A ver. ¿Qué diciendo no más te has venido? ¿Qué has dicho para venirte? Eso sería la construcción. ¿Qué has dicho para venirte? ¿No? Entonces, eso es la construcción. También podemos decir, ¿qué has dicho para poder salir? ¿No? Entonces, no está bien la construcción. Entonces, varía la construcción. Repetimos, de dialecto a dialecto varía el tono, varía el significante y varía la construcción. Ahora vamos a ver otro aspecto del lenguaje. Ahora vamos a ver el otro aspecto del lenguaje. Peruanismos. ¿Qué son los peruanismos? Su mismo nombre está diciendo. ¿Es parte del lenguaje? Claro que sí. ¿Pertenece al idioma castellano? Pertenece al idioma castellano. Entonces, ¿qué son los peruanismos? Son vocablos propios de los peruanos, que lo hemos creado nosotros, hemos recibido influencia del quechua y que en la práctica ya se ha castellanizado. Muchos vocablos quechuas se han convertido ya en castellano, ¿ya? Y eso se hace a través de la Real Academia de la Lengua. Entonces, los peruanismos son vocablos propios de los peruanos. Que hemos creado, hemos inventado. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, quinoa. Es un vocablo quechua. Es un peruanismo que ya pertenece al castellano. Papa, chompa, pirica, son vocablos de los peruanos. De igual manera, ceviche, vicuña, alpaca, chicha, candela, calato, son vocablos propios de los peruanos. A partir de acá, ustedes van a investigar más peruanismos, de igual manera con los dialectos. Entonces, parte del lenguaje también son los dialectos y son los peruanismos.
Bien, nos vemos a las 9, nos vemos en el Zoom. ¿Ya? Vean su módulo, léanlo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ahí lo vamos a tratar. ¿Ya? Entonces nos vemos, hijos, hasta ahí, ¿no? A las 9 en el Zoom.